Muy buenas tardes, estimados alumnos. Estamos reencontrándonos en esta ocasión para continuar con nuestro curso de lenguaje dentro del área de comunicación. Seguimos entonces con el segundo tema correspondiente a esta semana para el primer grado de secundaria, que viene a ser nociones lingüísticas. Pasamos a continuación a desarrollar nuestro tema. La primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es qué entendemos por lingüística. ¿Qué cosa es lingüística? Hay una definición que vamos a desarrollar en esta tarde y dice: la lingüística es la ciencia encargada del estudio del lenguaje humano, articulado, y lo hace desde diferentes puntos de vista. Es una ciencia y eso significa entonces que todos los planteamientos que hace están comprobados, están demostrados. Y la lingüística, para poder llevar a cabo este trabajo que involucra todos los aspectos del lenguaje humano, se subdivide básicamente en tres grupos principales: la lingüística descriptiva, la lingüística histórica y la lingüística aplicada. No las vamos a estudiar en esta oportunidad. Es más, para nosotros, en esta etapa de la secundaria, solo nos corresponde abocarnos al primer tipo, a la descriptiva. Eso es lo que vamos a desarrollar a lo largo de los 5 años de estudio de la secundaria. Hay un video que he colocado aquí, el link, que nos va a permitir al final de la clase, ¿no?, observar ese pequeño video llamado Familia Spanglish, desayuno en domingo. Ya cuando ustedes lo vean, van a notar algunas peculiaridades que justamente vamos a tratar dentro de nuestra clase el día de hoy. Como habíamos dicho, el lenguaje es el objeto de estudio de la lingüística. O sea, la lingüística está dedicada al estudio del lenguaje. Y la pregunta que surge entonces, la primera que tenemos que desarrollar, luego que estemos mirando ese dibujito que aparece en pantalla, ¿no?, es ¿qué entendemos por lenguaje? Lo primero que debemos decir que el lenguaje es una facultad del ser humano. Cuando decimos que es facultad, estamos diciendo que el ser humano nace, no aprende, nace con esa capacidad de poder elaborar y desarrollar un lenguaje. Ese lenguaje consiste en un sistema de signos, códigos de diferentes tipos que han sido elaborados y estructurados de tal manera que le puede permitir al hombre construir posteriormente la comunicación. En el cerebro, el hemisferio izquierdo, hay dos áreas particularmente que tratan del lenguaje humano. Una de ellas es el área de Wernicke. Esta área está acomodada más o menos por esta parte morada que está acá, ¿no?, el área de Wernicke. Es el área que se encarga de poder llevar a cabo la comprensión de los textos. Cuando estamos frente a un texto, aquí en la parte posterior del cerebro, curiosamente, no en la parte frontal, como pudiera pensarse, ¿no?, en la parte posterior está el área visual, lo que maneja el área visual del cerebro. Entonces, recibe la información, la traspasa al área de Wernicke, y el área de Wernicke, con todo lo que tiene acumulado sobre el sistema que nosotros manejamos, procesa todos los datos. Esto en cuanto a la comprensión. Y en cuanto a la producción, es otra área. Está ubicada por aquí, por la zona, al costadito de la roja, esta zona de acá. Ese es el área de Broca. El segundo video que les voy a dar, ¿no?, nos detalla un poquito más sobre este asunto, ¿no? El área de Broca es la encargada de la producción. Cuando nosotros queremos elaborar una frase, una palabra, un texto, ¿no?, es el área de Broca el que entra en funcionamiento. Y cuando nosotros queremos leer, es el área de Wernicke el que entra en funcionamiento.
¿no? En el video que les estoy dejando, ahí ustedes van a poder enterarse un poquito más de este asunto. Nosotros continuamos entonces con el desarrollo de nuestro tema. Del lenguaje, vamos ahora a pasar a estos dos elementos, lengua y habla. ¿Qué viene a ser la lengua y el habla? Es casi una secuencia. Mire, la lingüística estudia el lenguaje. El lenguaje es la facultad del ser humano, nace con esa facultad para poder comunicarse a través de signos previamente aprendidos, ¿sí? Y esos signos son los que corresponden a la lengua en particular. ¿Qué tipo de lengua es la que hay en su entorno? Si un niño aquí en el Perú, hijo de peruanos, nace hoy día, ¿no? Y de aquí a un mes por así decirlo, ¿no? Es dado en adopción, vamos a poner ese caso, es dado en adopción a una pareja de esposos, digamos, japoneses, y se lo llevan, después de haber estado un mes aquí en el Perú, ¿no? Se lo llevan a Japón. ¿Qué tipo de idioma aprende ese niño? ¿Qué tipo de lengua aprende? ¿La de los padres que son peruanos o la de los padres adoptivos que son japoneses? Lógicamente va a aprender el japonés, porque el entorno en el que él está va a grabar en su cerebro ese sistema de códigos. Entonces, el lenguaje es la capacidad, la lengua es el sistema de códigos. Lo vemos aquí en este pequeño gráfico. Miren, aquí hay en el área verde, ¿no? Ha grabado un término, aquí en el área celeste también, un término que es el mismo, pero acá en una gráfica que indica que este personaje es el emisor y está hablando, ¿no? Aparece, podríamos decir de repente otro término. Entonces, no me he equivocado. No me he equivocado. Lo que pasa es que el emisor se está encontrando con la señorita y le está saludando, ¿no? Y el saludo, bastante seco del jovencito, simplemente le dice hola. Entonces, cuando él pronuncia la palabra hola, saludo, él pronuncia la O, la L y la A. Y eso es lo que está representado en el cerebro, porque la H es muda. Entonces, esto ustedes lo vamos a ver posteriormente, si es que eso es posible. Lo vamos a ver cuando estudiemos fonética y fonología. Mientras tanto, aquí vamos avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, esto en el verde y en el celeste viene a ser la lengua. Y esto que está aquí, ¿no? La expresión es el habla. Apareció ya el término lengua, dos puntos, dice idioma. Sí, lengua es idioma, es lo mismo. ¿Qué lengua hablas? ¿Qué idioma hablas? Es intercambiable, ¿no? ¿Cuáles son las características de la lengua o idioma? La primera de ellas, que vamos a tomar en cuenta, es que la lengua es social. Nadie puede adueñarse. Nadie puede decir el castellano es mío. No, el castellano no es mío. Yo hablo castellano. Yo hablo español. No es mío el castellano. El idioma pertenece a toda la comunidad hispanohablante. Y no solo a la peruana, por si acaso. Hispanohablantes somos la mayoría en Sudamérica. Excepto Brasil, el país más grande, ¿no? Y otras comunidades pequeñas que están casi al norte de Brasil. Jamaica, por ejemplo, no habla tampoco español, pero casi todos los países sudamericanos hablamos el español, Centroamérica,
y también parte de Norteamérica, que es México. Entonces, el castellano que habla el argentino, en alguna oportunidad he escuchado, ¿no?, decir que ellos hablan un idioma diferente. No, no es que hablen un idioma diferente, es el mismo, ¿de acuerdo? Y nadie es dueño del idioma. Entonces, en segundo lugar, la lengua es un sistema. ¿Qué cosa es un sistema? Es un conjunto de elementos diferentes que están unidos, organizados, estructurados, a fin de obtener un determinado resultado. Entonces, la lengua es un sistema, así como también es mental. Ya les dije, aquí ese verdecito y este celeste nos indican que es mental, por eso es abstracto, no lo podemos coger. ¿De acuerdo? La cuarta característica de la lengua es que es perdurable. El sistema perdura, está registrado, la estructura, las formas, todo ello está estructurado y por eso es perdurable. Pero al mismo tiempo, la otra característica es que es relativamente fija. ¿Por qué relativamente fija? Porque la lengua es un organismo vivo. Al pertenecer a los hombres, el ser humano es un organismo vivo. Y todo organismo vivo tiende siempre a cambiar en algún momento. Entonces, hablando particularmente de la lengua, esto se da, pero no en un año, en 10 años, en un largo tiempo, un largo periodo de tiempo. Se producen cambios, sea en palabras, en significados, en la estructura. Y precisamente el primer video que van a ver ustedes, ahí van a notar ese detalle. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se dice que la lengua es relativamente fija, porque en algún momento, en el transcurso de la historia, de su historia, experimenta cambios. En contraparte, el habla. Si la lengua es social, el habla es individual. Entonces, las características del habla casi son lo opuesto a las características de la lengua. En este caso, yo estoy hablando, ¿se dan cuenta? El habla es individual. Pero la lengua, el sistema, los códigos del español, eso pertenece a toda la comunidad. Y yo estoy precisamente, la segunda característica, haciendo uso de ese sistema. Entonces, yo como individuo uso el sistema. Como ordenar las palabras, pronunciarlas correctamente, ¿sí? Entonces, el habla viene a ser el uso del sistema. Y si la lengua es mental, entonces el habla es psicofísico. ¿Por qué psicofísico? Porque la palabra sigue en mi mente, pero yo necesito, para que de mi mente puedan escucharla ustedes o las personas a quienes yo me dirijo, yo necesito contar con un órgano material y eso en mi cuerpo se llama el aparato fonador. Entonces, lo mental, lo psíquico, más el aparato fonador, producen el habla. Lo pienso, pienso qué voy a decir, pienso cómo lo voy a decir y lo pronuncio ayudado por el aparato fonador. Por eso dice, el habla es psicofísico. Y si la lengua es perdurable, en cambio, el habla es momentáneo. ¿Por qué? Porque solamente dura el tiempo que yo lo pronuncio y desaparece. Las construcciones de las palabras que yo hablo, las oraciones, las frases, todo eso desaparece. Una vez que he hablado, desaparece. Bien dice por ahí un refrán popular, las palabras se las lleva el viento, justamente por eso. ¿De acuerdo? Y la lengua
que es relativamente fija, ¿no? Es diferente al habla, porque el habla sí es variable. Cada uno de nosotros tiene una forma particular de hablar. Le llamamos comúnmente el dejo. Entonces, ese es el habla. Es variable, en contrapartida con la lengua que se mantiene mucho más tiempo fija. ¿Está bien? Entonces, vamos terminando la diferencia entre lengua y habla y vamos a entrar a ver ahora una de las ramas importantes en la lingüística descriptiva, como lo dijimos al comienzo, ¿no? Que es la gramática. ¿Qué cosa es la gramática? La gramática es la ciencia auxiliar de la lingüística, así, ciencia auxiliar de la lingüística, que se encarga de estudiar la estructura, las relaciones, los significados de las palabras. ¿Cómo se compone una palabra? Entendemos raíz y desinencia de parte de los verbos. Entendemos morfemas flexivos, morfemas derivativos. Entonces, todas esas cosas se encarga de estudiar la gramática. Las relaciones, cómo componemos una oración, cuándo es oración simple, cuándo es oración compuesta, y cuándo no es oración o simplemente frase, y cuándo no es ni siquiera frase. Entonces, todas esas cosas las estudia la gramática y los significados de la palabra. Significados que van cambiando también a lo largo del tiempo. Entonces, como decíamos, la lingüística se encarga de estudiar todo lo relacionado del lenguaje articulado humano. Y para poder llevar a cabo este estudio, una de las ramas que utiliza se llama gramática. Y como la gramática estudia todo ese panorama de la lengua, entonces la gramática se divide también a su vez en ciencias auxiliares. Y cada una de estas ciencias auxiliares se encarga de un aspecto particular. La morfología, por ejemplo, forma. La morfología estudia cómo es la estructura de las palabras y la estructura de las oraciones, de las frases. Todo lo que tenga que ver con forma. La semántica es el área que está encargada de ver lo relacionado a los significados. La sintaxis, las relaciones, cómo formar relaciones correctas entre las palabras, para que podamos tener nosotros lo que se llaman expresiones gramaticales y no expresiones agramaticales, es decir, que no tienen sentido. La siguiente es la prosodia. Nos va a enseñar a escribir correctamente el uso de las palabras, la B o la V, la S o la Z, así como también indicarnos cuándo tildamos una palabra y cuándo no debe llevar tilde. Y por último, tenemos fonética y fonología. Estas dos ramas conjuntas trabajan todo lo que corresponde al sonido, todo lo que tenga que ver con el sonido del lenguaje. Son dos ramas, fonética y fonología. Entonces, en conjunto estamos viendo 5 ramas auxiliares de la gramática que le permiten llevar y estructurar todo el conocimiento para que la lingüística establezca los patrones dentro del estudio del lenguaje humano. Y uno de los aspectos que podemos encontrar nosotros también al estudiar la lengua es el llamado dialecto. Hace un momento les decía, los argentinos tienen una forma particular de hablar. Se asemejan bastante a los uruguayos. El chileno tiene otra forma de hablar. Hablan más apretado, más corrido, más rápido. Igual el venezolano, el colombiano, el mexicano. Todos hablamos el mismo idioma. Pero se dan cuenta de que cada uno lo hace de una manera particular. Entonces, a esos cambios que sufre un idioma en el aspecto geográfico, a esos cambios se le llama dialecto. Y no solamente hay dialecto,
así de países, sino también aquí en el Perú, también hay dialecto. Hay una forma como hablamos los de aquí, de la capital, hay una forma como hablan los de la selva, hay una forma como hablan los del norte, ¿sí? Entonces, aquí en el Perú también tenemos dialectos. Pero el dialecto, ¿no?, se enfoca básicamente en 5 aspectos. El primero es el lexical. Miren, lo que en el Perú decimos niño, en México dicen chavo, en Venezuela dicen chamo, en Argentina dicen pibe, y en el norte del país dicen churre. ¿Qué es lo que sucede ahí? El elemento es el mismo, pero tiene diferentes designaciones, diferentes formas como se habla. A eso se le llama dialecto lexical. Cuando a un mismo elemento es llamado de diferentes formas. Llanta en el Perú es tripa en Venezuela. ¿Sí? A la llanta, nosotros los vehículos decimos la llanta, los venezolanos le llaman tripa. Entonces a eso se le denomina cambios o dialecto lexical. El dialecto fonético. De repente has escuchado hablar a algunas personas de la manera como está registrada en la primera oración. Usted tiene la bemba colorá. Ahí hay varias letras que no se pronuncian. Esa es una forma particular que tiene una comunidad al sur del Perú. Ahí está, Ica, básicamente Chincha, el Carmen. Esa comunidad está acostumbrada a hablar de esa manera. Es su forma de hablar. Y ahí abajo también dice la forma particular que tienen los que viven en el norte del país. Le decíamos hace un momento. Los norteños, los piuranos, hablan casi cantando. Y tienen un término que es bastante común para ellos. Guapaisán. Es una forma como hablan, más o menos así, medio cantando lo hacen. Entonces, a ese dialecto, a ese cambio, es en el aspecto de la pronunciación. Se le llama cambio dialecto fonético, en el aspecto fonético. Hay 3 tipos también que nos quedan para ver y nos corresponde ahora el semántico. ¿Cuál es el cambio semántico? Miramos los ejemplos. Camión en el Perú es un vehículo de carga pesada, vehículo grande. En cambio en México le llaman camión al transporte público. Entonces es la misma palabra, pero tiene significados diferentes. Guagua, un niño pequeño. En Cuba le llaman guagua al transporte público. Entonces, este tipo de cambios que van con el aspecto del significado se le llama dialecto en el aspecto semántico. El otro es el sintáctico. Aquí tenemos también 2 expresiones. ¿Qué diciendo, pues, nomás te has venido? ¿Quiénes hablan así? Normalmente los quechohablantes, por el mismo idioma que ellos hablan, estructuran el castellano de esa manera. Y lo otro, el tercero, el siguiente ejemplo es: de la Juana su gripe es fuerte. Bueno, así no lo hablan, ¿no? Más o menos dicen: de la Juana su gripe es fuerte. O sea, más o menos por ahí van. Le digo porque he tenido la oportunidad de estar un tiempo por allá, entonces, por eso digo, más o menos por ahí suena, ¿no? De la Juana su gripe es fuerte. Entonces, en este aspecto, el sintáctico considera, ¿no?, los cambios que hay en el orden de las palabras. Aquí tenemos que entender algo. El castellano tiene un orden oficial, normal. Sujeto primero, predicado después. Pero aquí hay una combinación. No se respeta ese orden. Es una norma que tienen los quechohablantes que incursionan en el español, ¿no? Y es la norma que los
hispanohablantes en la selva lo hagan de esa manera, ¿no? Entonces, el cambio sintáctico tiene que ver con los cambios que se producen en el orden, en la estructura de la oración. El aspecto morfológico tiene que ver con la forma de la palabra. Dice, espere un momentito. ¿La palabra es momentito o la palabra es momento? Espere un momento. Entonces, en el Perú tenemos esa peculiaridad. Casi todo utilizamos diminutivo. Un ratito, un momentito, ayacito, ¿sí? Entonces, ese cambio en la palabra, en vez de decir momento, momentito, y que en otro lugar dicen momentico, a eso se le llama cambios morfológicos. Abajo dice tráelo aquí, y al costado dice ponlo aquícito, ¿no? Entonces, no se dice aquí, sino se dice aquícito. Entonces, ahí se está modificando la estructura de la palabra. La palabra no es aquícito, la palabra es aquí. Entonces, a estas modificaciones se le llaman modificaciones o dialecto en el aspecto morfológico. ¿Sí? Vamos terminando, entonces, viendo uno de los puntos que ya consideramos en la clase anterior, ¿no? A que se denominó el sociolecto. Ese sociolecto vienen a ser los cambios que sufre una lengua según la estructura social, ¿no? Y ahí tenemos tres. Vamos a recordarlo en esta oportunidad, es el superestándar, nivel superestándar, nivel estándar y el subestándar. ¿De acuerdo? Aquí terminamos nuestra clase. Hacemos un repaso rápido de lo que hemos visto en esta lección, que tiene que ver con las nociones lingüísticas. O sea, no hemos abarcado a profundidad, simplemente hemos hecho un panorama general. Entonces empezamos por decir que la lingüística viene a ser una ciencia que se encarga de estudiar todo lo que se relaciona con el lenguaje humano articulado, ¿sí? Se divide en tipos para poder estudiar de manera ordenada y profunda también, y la que nos corresponde a nosotros es la lingüística del tipo diacrónico, ¿sí? Eso tiene que ver con con el desarrollo del lenguaje humano. Tenemos acá entonces como objeto de estudio de la lingüística está el lenguaje. El lenguaje, que es esa capacidad, esa facultad con la que nace el hombre para aprender y poder comunicarse a través de signos, ¿sí? Esa capacidad que el hombre posee se le llama lenguaje, ¿no? Y el lenguaje se plasma en estos dos elementos, la lengua y el habla. La lengua porque es el sistema, el conjunto de signos convencionales que se ha inventado, ¿no? Y el habla porque es la materialización, el uso de la lengua es el habla. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos comunicarnos? Porque tenemos una capacidad como seres humanos de poder hacerlo. Porque hemos creado de manera particular un código, un sistema de códigos llamado lengua. Y entonces ahí aparecen la lengua castellana, inglesa, china, rusa. Entonces, esos son ya los sistemas de códigos creados particularmente para comunicarnos, ¿no? Y el habla viene a ser el individuo, usa los códigos y puede entonces comunicarse con sus semejantes. La gramática es la ciencia auxiliar de la lingüística, ¿no? Que abarca varios campos de estudio. La estructura de la palabra, el significado de la palabra, así como también se encarga de poder ver cómo se relaciona o las relaciones correctas que deben tener las palabras. Y para poder desarrollar todo ese campo de estudio que es amplio, entonces la gramática tiene ciencias auxiliares. Tenemos
la morfología, tenemos la sintaxis, tenemos la semántica, tenemos la prosodia y la fonética, fonología. Entonces, estas 5 ramas permiten a la gramática proveer toda la información que la lingüística necesita. Y hemos terminado hablando sobre el dialecto, los cambios que sufre la lengua desde el punto de vista geográfico. El punto de vista geográfico determina entonces, en algunos casos, los cambios lexicales. A un mismo elemento se le designa de diferentes formas en diferentes lugares. Después, hemos visto también los cambios fonéticos, la pronunciación, la forma como se pronuncian las palabras. En algunos casos, la entonación, en otros casos, supresión de palabras, de letras, ¿no? Y eso le da una variedad. Entonces, ese es el cambio en el aspecto fonético. En el aspecto semántico, los significados. Una misma palabra tiene más de un significado. Puede significar una cosa en un país y otra cosa en otro país. El cambio que se da en el aspecto sintáctico tiene que ver con la variación, ¿no?, en el orden correcto de la pronunciación de las palabras, ¿no? Se mezcla sujeto con predicado como una norma. Entonces, esos vienen a ser los cambios en el aspecto sintáctico. Y por último, también dentro de la gramática está la prosodia. La prosodia nos enseña a nosotros cómo escribir de manera correcta. El uso de las letras, la B, la V, la S, la Z, así como también cuándo tildar una palabra y cuándo no tildarla, ¿no? Y terminamos con el sociolecto, ¿no?, que ya sabemos consta de 3 niveles: estándar, superestándar y subestándar. Cambios que tienen que ver según la estructura social. Muy agradecido por su atención. Estaremos viéndonos en una siguiente oportunidad. Dios les bendiga y no se olviden, quédese en casa.